Hola amigos, seguimos con la historia de España, capítulo cuarto. Y bueno, comentaros que países que tengan con toda certeza, con toda seguridad, que tengan su historia documentada desde el principio de los tiempos, hay dos: China y España. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Lo que ya no sabemos es cuál de los dos. Pero estamos hablando de la prehistoria hasta la actualidad, hasta el 20 de diciembre de 2021. Documentada, documentada, escrita en los libros de historia, con originales, con manuscritos, con los famosos incunables, en todo tipo de formato: arcilla, metal, madera, lo que os podáis imaginar. Documentada, documentada. Que se sepa con toda certeza, China y España, no hay otro país más. Y otro, Egipto. Pero de Egipto se desconoce un montón, se sabe un montón de cosas, pero no han encontrado ninguna biblioteca donde expliquen las cosas. Lo han tenido que interpretar los arqueólogos. Y hasta que no descubrieron la piedra Rosetta no tenían ni idea. Por supuesto que todas las civilizaciones, todos los países, toda la humanidad tiene su prehistoria y tiene su historia. Lo que yo estoy diciendo, y quiero que quede muy claro, es que los únicos países que tienen su historia escrita, documentada, que lo saben todo, vamos a ver, para poder, estamos hablando de la prehistoria, para poner un ejemplo, que tengan el 90% o el 85% de su historia escrita, documentada, guardada, con originales, copias originales de la época. Solo dos países: China y España. No hay ningún otro país en el mundo, en la actualidad, en la humanidad, en el planeta Tierra no hay otro país. China y España. No hay ningún otro país que tenga su historia. Estamos hablando de países serios, de países que desde su prehistoria pues saben un montón de cosas, y donde están ese 80, perdón, ese 20 o ese 15 o ese 10 o ese 5% que se desconoce, es precisamente la prehistoria, el principio de los tiempos. Pero a partir de esa época está todo documentado en libros y con pruebas. Bien, vamos a empezar. Historia de España, cuarto capítulo. Y quiero, porque yo hace tiempo que yo tenía una duda. Porque yo dudaba entre si había habido dos repúblicas o tres. Entonces, he estado mirando en la historia de España cuántas repúblicas han habido en España, porque España es un país monárquico desde el principio de los tiempos. Han existido monarquías o emperadores. Y España es actualmente una monarquía, como todo el mundo sabe, una monarquía parlamentaria. Un sistema en el que el rey es el jefe del Estado, aunque el control de los poderes legislativo, parlamento y ejecutivo gobierno pues están separados. ¿Ha sido siempre así? No.
el tatarabuelo del rey de España era un monarca absoluto. Tenía todos los poderes. ¿Que esto puede cambiar? ¿Y que el rey pueda tener más poder del que tiene? Probablemente. Bien, han habido dos. No siempre ha sido así. En España han habido dos repúblicas. Dos momentos en que España ha sido repúblicas. Ha sido una república. Y las dos veces salió muy mal el experimento. Muy mal. Muy mal. Para España y para los españoles. España no ha tenido siempre monarcas, sino a lo largo de su historia han existido además dos repúblicas. La primera, que fue muy corta y desconocida, fue instaurada el 11 de febrero de 1873 y duró hasta el 29 de diciembre de 1874. Duró un año, no llegó un año y pico. Pero la segunda fue otra historia. La segunda, pues, aún está presente y ahora, gracias a los podemitas, gracias a la extrema izquierda, porque la Constitución española del 78, los que la hicieron, que fueron grandes políticos muy inteligentes, de derechas, de izquierdas, pues diseñaron una constitución para que en la actualidad esto se leyese como historia. Ellos han resucitado a Franco. A Franco, el que ganó la guerra civil española. Franco está más vivo ahora que cuando murió. Gracias a estos. Parece que la guerra civil en la actualidad en España, del 36, terminó ayer. Gracias a los chavistas y a los comunistas. Y gracias al dinero de la droga, del narcotráfico, la cantidad de dinero que está llegando y que ha llegado a España desde Venezuela para que España desaparezca, y sobre todo a la monarquía. Han intentado cargarse al rey políticamente y físicamente, matarlo, que desaparezca. Apenas les faltó nada conseguirlo. Han intentado desmontar el ejército español, las Fuerzas Armadas españolas, nuestras defensas. Y las debilitaron muchísimo. Han hecho muchísimo mal. Han dividido a la sociedad española, donde todo era una nación, todos éramos lo mismo, españoles. Unos tenían unos ideales, otros, pero no había un odio. Ahora sí, ahora vuelve a haber odio entre la derecha y la izquierda, como si la guerra hubiera terminado ayer. Esta basura que nos ha llegado, los podemistas, los chavistas, los comunistas de la actualidad que no tienen cerebro, solo hay que ver al secretario general del Partido Comunista. Está en el gobierno y no sabe hacer la O con un canuto. Pero eso pasa con todo el gobierno de España. Son tremendamente analfabetos, incultos. Solo se podía salvar una persona o dos. Pero la avaricia que tienen, la rabia y aparte el dinero que están cobrando.
en negro que llega desde Venezuela. Todos pudimos ver las imágenes de cuando vino la vicepresidenta de Maduro, que en Europa hay una orden de detención inmediata para cualquier miembro del gobierno o alto responsable del gobierno de Venezuela toque espacio aéreo europeo, inmediatamente se ha interceptado ese vuelo, se ha llevado a tierra y esa persona sea detenida. Sea detenida, puesta a disposición judicial y que sea juzgada por ese país y después va a ser juzgada por Europa. Se va a pasar toda la vida en una cárcel. Pues aquí pudimos ver las imágenes de cuando llegó la vicepresidenta. Las podéis buscar aquí en internet, seguro que están. Cuando llegó la Delcy con su avión privado y fue a recibirla un ministro corrupto valenciano, Ábalos, que salió él con un bolso, con una bolsa de deportes. ¿Llena de qué? ¿De dinero y de droga? Después, dos personas de su escolta con maletas. ¿Llenas de qué? De oro. Su comisión. Porque ese avión llegó cargado de droga, de dinero y de oro. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para el chavismo? No se sabe. Lo que sí que se sabe con toda certeza es que la Guardia Civil, la benemérita, que lo denunció, esos guardias civiles no se sabe dónde están. No se sabe dónde están destinados. No se sabe nada de ellos. Aparte, como la Guardia Civil y Militar les habrán ordenado que tengan la boquita cerradita. Si no quieren tener problemas, habrán recibido un montón de amenazas. La Delcy estuvo en la zona super VIP de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas, Madrid. Estuvo el tiempo que le dio la gana. Tuvo tiempo de descansar, dormir, comer, lo que le diera la gana, caviar, lo que le diera la gana. Y cuando le dio la gana, subió al avión y se fue. No la detuvieron. Desde Europa el gobierno recibió un montón de quejas porque no habían cumplido la orden de capturar a esta delincuente, a esta asesina. Pero al gobierno le da igual. Porque ese dinero seguramente habrá ido al bolsillo de todos ellos, especialmente a Podemos, porque es su única manera de financiación que tienen. Yo no me explico cómo a todos los partidos en general, pero en especial a Podemos y al Partido Comunista y al Partido Socialista, pero a todos se le hace una inspección fiscal, ya no de España, de Europa. Seguramente terminarían todos en la cárcel. Porque de ahí sale la financiación ilegal de los partidos. Bien, la Segunda República, aún presente en la memoria de los ciudadanos por los motivos que termino de contar, de más edad y más jóvenes, se prolongó desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939. Se pasaron tanto, empezaron a asesinar, a quemar iglesias. Desde el mismo presidente de la República decía a quién tenían que matar y lo mataban, o quién debía de morir y moría. Se mataron centenares de religiosos, se quemaron iglesias, monumentos históricos con un valor incalculable, y eso provocó pues un levantamiento militar, un golpe de estado.
Un golpe de Estado. Y una guerra civil que duró 3 años. Una guerra civil entre españoles que duró 3 años. Que encima fue el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Y España volvió a quedar devastada. Perdieron los rojos, porque así se denominaban los rojos, los comunistas, los anarquistas. Vinieron a hacer la guerra aquí, pues todos los comunistas de todo el planeta Tierra. Los que se salvaron tocan la guitarra y cantan canciones de trai la 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 la. En los pueblos pequeños como el mío había comisarios políticos, pues, imaginaos un pueblo pequeñito como el mío, pues que iban con la pistola. Aquí se cargaron al alcalde. Al alcalde republicano. Llegó un señor, llegó un tío, le pegó un tiro y lo mató. Se fue, se entregó a la Guardia Civil y al mes, pues hubo un levantamiento y lo sacaron. Lo mataron en la guerra. Creo. Pero no, muerto está seguro. Lo mataron. Murió en la guerra. La guerra, al contrario de lo que el lavado de cerebro que están haciendo aquí en España a la juventud, no la hizo Franco, ni la programó Franco. Franco era el general más joven de Europa, por méritos propios. Y como le tenían tanto miedo y tanto respeto todos, lo mandaron directamente a África, que era un protectorado español y francés. Y lo mandaron aún más lejos, lo mandaron a las Islas Canarias. Porque le tenían miedo, porque era un tío tremendamente inteligente. Pero él no, él estaba en Canarias. Él no, entonces no existían los teléfonos móviles, ni estas cosas, ni esto. Sí, él se enteraba de algunas cosas, pero hubo otros generales que sí que organizaron el golpe de Estado, el levantamiento. El rey se había marchado al exilio, porque el rey tomó parte inmediatamente de los monárquicos de la derecha. No iba a tomar parte de los que lo querían matar, así que cogió a su familia y se marcharon a Roma y se exiliaron en Roma. Y entonces se produjo un levantamiento militar. Al contrario de lo que la gente piensa, la Guardia Civil tomó opción por la República, porque la Guardia Civil, el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, siempre toma poder, desde que fue creada, siempre apoya al poder establecido. ¿Cómo ganó la República? Por pucherazo o por lo que fuera. Pucherazo quiere decir por falsificar el resultado de las urnas y cosas de estas, que en algunos sitios se hizo, en otros no. Pues se pusieron en primera parte de los republicanos. Después se pasaron al otro bando. Algunos. No hay que olvidar que son personas y tienen sus ideas. Si tú eres cristiano, eres creyente, y en aquella época en España, pues las iglesias estaban abarrotadas, empiezas a violar, torturar y matar a los curas, entrar en los conventos, sacar a las monjas, violarlas, matarlas, romper las tumbas, sacar a los cadáveres y esparcirlos por el suelo. Hay fotografías, lo podéis ver aquí en internet. Están los periódicos, están los libros de historia. Yo siempre recomiendo historia, libros de historia. Quemaron iglesias, rompieron santos
imágenes de santos de un valor incalculable, de siglos de antigüedad, de la época de los godos. Muchas iglesias y muchas historias, pues viendo lo que se venía encima, pues se escondieron, jugándose la vida. Igual como escondieron a curas, jugándose la vida. Jugándose la vida. Donde más historia hubo fue en Cataluña. El colmo del vaso ya fue cuando en Cataluña Lluís Companys declaró la independencia. Y aquello ya, para los militares, ya fue la gota que colmó el agua, que colmó el vaso. Y entonces se juntaron una serie de generales y decidieron, pues, hacer un levantamiento militar, un golpe de estado. Pero las tropas, las mejores tropas, estaban en África, en el protectorado. Las tropas que sabían luchar porque estaban luchando todos los días. Y allí, en Canarias, estaba el general más joven de Europa, por méritos propios y por méritos de guerra, entre otras cosas, que era Franco. Inmediatamente se pusieron en contacto con Franco, le mandaron varios correos, hablaron con él, esto, aquello y lo otro, pero Franco no se lo veía claro. Franco no era tonto. Franco no era tonto. Franco lo pensó, se lo pensó, se lo pensó, se lo pensó muchísimo. Él sabía que él tenía, pues, tenía los bereberes, tenía su guardia mora, tenía a la legión, y tenía a los regulares, y tenía lo mejor de lo mejor. Estamos hablando de hombres y de armas. Y aparte, con experiencia de haber entrado en batalla. Franco se lo pensó mucho, muchísimo. Y Franco no estaba destinado en absoluto a tener la jefatura del Estado ni a estar 40 años de dictadura. El objetivo del golpe de Estado de levantamiento era eliminar esto, darles un castigo durísimo, es decir, matarlos, para que ir con rodeos, y instaurar otra vez, que regresase otra vez el rey. Bueno, Franco se decidió, tomó un avión, se fue a África, a Marruecos, allí estaba la fuerza, y entonces cruzaron en el estrecho. No esto que dicen estos protohistoriadores nuevos que han salido, que llegaron los nazis y llegaron los fascistas y les dejó con sus barcos para pasarlos y sus aviones. Eso es mentira. Pasaron con barcos españoles y pasaron, cruzaron la península, hicieron una cabeza de puente y Franco avanzó como un rayo. Como un rayo. Y fue por donde pasaba Franco. O se rendían directamente, por supuesto, con mano muy dura, porque por donde pasaba, a todos los comunistas, a todos los secretarios políticos, los fusilaba. A todos los que eran de izquierdas, a campos de concentración. Y al que se ponía tonto, cavaban su propia, en las cunetas, cavaban su propia tumba y lo fusilaban a todos. Y lo mataban a todos. Pero los otros hacían lo mismo, Y entonces, en nada, pues todo el sur de España y toda Extremadura, pues Franco fue pacificándolo y arreglándolo todo. Y Franco era muy lógico. O eres mío o estás contra mí. Si estás contra mí, donde mejor estás es bajo el suelo.
Así todo tuvo fallos. Porque si esto hubiera pasado en la actualidad, visto lo visto, hubieran matado pues a toda la familia, a todos los amigos y a todos, y no hubieran dejado a nadie que no pensara como ellos. Yo no estoy dando ideas, pero esa es la realidad. Bien. Pues dos repúblicas que la segunda nos costó una guerra que duró 3 años, 3 años, donde se enfrentaron los españoles contra los españoles y donde los nazis probaron sus armas, donde los italianos probaron sus armas y donde los rusos probaron sus armas. Y los rusos se llevaron como regalo a un montón de niños, se los llevaron a Rusia, porque sus padres se lo entregaron. Eran tan comunistas y tenían el tarro tan lavado que tú les das tus hijos a unos desconocidos y regresaron ya mayores. Y la mayoría eran espías. Porque cada persona que regresó a España cuando vino la democracia, toda la persona que llegó de los niños de Rusia, que se llaman, que han pasado la historia como los niños de Rusia, y cuando llegaron ya eran abuelos. Pues resulta que más de la mitad eran espías de la KGB. Todos fueron detectados y todos fueron devueltos. Y después, más tarde, pues mucha gente que había pasado toda su vida en Rusia, que había hecho su vida en Rusia, pues pidió regresar a Rusia y regresaron. Y los otros, pues ya se han muerto aquí. Y también, pues vaciaron todo el oro de España y lo mandaron a Rusia. Así que todo el oro, que había un montón de oro en aquella época en España, pues está en Rusia. No lo han devuelto. Bien, al final sabemos la historia. Ganó, pues, los que se levantaron, y Franco, pues, decidió, cuando probó el sillón, que le venía muy bien, y se tiró 40 años de dictadura. Ahora, con lo que hay, desde hace unos 10 años, pues parece que Franco esté vivo. Y lleva 40 años enterrado. Parece que la guerra civil terminó la semana pasada. Y hace 80 años que terminó. Eso se lo podemos agradecer todos a los chavistas, a Podemos, al Partido Comunista y al gobierno que tenemos en la actualidad, y a toda la extrema izquierda que hay. Pues de toda la historia, inmensa historia de España, solo 2 repúblicas. Una duró 3 añitos o 4 y otra 1 año. Siempre ha habido reyes. La Primera República Española tuvo como características principales la inestabilidad y la violencia. La Primera República, inestabilidad y violencia. Fue un periodo confuso, complicado, marcado por la sucesión de hasta 4 presidentes distintos. Eso en 1 año. Se mataban entre ellos. En tan solo 11 meses y la existencia de 3 guerras civiles, la Tercera Guerra Carlista, la sublevación cantonal de la península ibérica y la Guerra de los 10 años en Cuba. La Segunda República vino a sustituir la monarquía de Alfonso XIII y aunque también tuvo un periodo convulso, sirvió igualmente para aplicar reformas importantes y modernizar la sociedad de la época. Mentira. Fue presidida primero por Niceto Alcalá Zamora, después por Diego Martínez Barrio y finalmente por Manuel Azaña,
acabó con la imposición de una dictadura a cargo del general Francisco Franco tras la Guerra Civil. No, Francisco Franco no era el que iba a hacer eso. Un avión donde iban los generales que habían diseñado el golpe de Estado, pues estrelló. Los aviones de entonces no eran como los de ahora. Y encima eran tan tontos que iban todos en el mismo avión. Pero claro, las malas lenguas dicen que eso lo provocó Franco. Yo no creo que Franco tuviese tanto poder en aquella época, después sí. Bien, vamos a la historia. Eso también es historia, pero tenía curiosidad de saber exactamente cuántas repúblicas, porque yo siempre me confundo entre 2 y 3. Pues 2, y las 2 mal, muy mal, muy mal. En España se entiende, si tú dices que eres republicano, aquí te van a interpretar que eres de izquierdas. De izquierdas. Comunista, socialista. No se entiende como en otros países. Que puede ser republicano y puede ser de derechas o de izquierda. Aquí no. Aquí si eres republicano eres de izquierdas. Pero encima es que es verdad. Pues bueno, vamos a la historia. Una vez hecho el comentario y aclarada la duda, vamos allá. La historia es... A ver, porque claro, he puesto esta nota aquí y se me ha ido. Bien, vamos allá. Alfonso X de Castilla, Alfonso X el Sabio de Castilla, tuvo una gran labor jurídica, cultural y de historiografía acercando Castilla y León a corrientes europeas. El siglo XI comenzó con el predominio entre los reinos cristianos del Reino de Navarra. Sancho III el Mayor incorporó los condados pirenaicos y centrales, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y el condado leonés de Castilla, estableciendo un protectorado de hecho sobre el propio Reino de León. Los enfrentamientos entre las taifas musulmanas, que recorrían a los cristianos como tropas mercenarias para imponerse unas sobre otras, aumentaron notablemente su poder, que llegó a ser suficiente como para someterlas al pago de parias. Es decir, los reinos, las ciudades donde gobernaban los musulmanes, pues gobernaban, pero para gobernar y cosas de estas, a los reinos cristianos les venía muy bien, porque les sacaban auténticas fortunas. Eso sí, el rey de turno de esa ciudad musulmán vivía pues como un sultán, pero su pueblo se mataba a trabajar porque los reinos cristianos no perdonaban. O pagabas o pagabas. Los territorios de Sancho el Mayor fueron distribuidos entre sus dos hijos tras su muerte. Fernando obtuvo Castilla. Su matrimonio con la hermana del rey leonés y el apoyo navarro le permitieron imponerse como rey de León tras la muerte de su cuñado en la batalla de Tamarón en 1037. A la muerte de Fernando se volvió a realizar un reparto territorial que multiplicó el número de territorios que adquirieron el rango regio: Reino de León, Reino de Galicia, Reino de Castilla, así como la ciudad de Zamora. Sucesivamente se produjeron reunificaciones y divisiones, siempre revertidas, excepto en el caso del Condado de Portugal. ¿Habéis escuchado bien? Condado de Portugal. Convertido en reino. La conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 permitió la repoblación de la amplia región entre los ríos Duero y Tajo, mediante la concesión de fueros y cartas pueblas a concejos de jurisdicción sobre amplias zonas
comunidad de villa y tierra sobre los que ejercían una especie de señorío colectivo. Un proceso similar se produjo en el Valle del Ebro, repoblado en parte con mozárabes, emigrados del sur peninsular a partir de la conquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I el Batallador, rey de Navarra y Aragón, que incluso llegó a ser rey consorte de Castilla y León en un accidentado matrimonio con Urraca I de Castilla, que terminó anulándose. Por aquellas épocas, más o menos, era cuando el famoso Cid iba por ahí dando vueltas. Que el Cid era un mercenario, un gran guerrero, pero un mercenario. A su muerte, sin herederos directos, se separaron definitivamente sus reinos, mientras que Navarra quedó marginada en la Reconquista sin crecimiento hacia el sur. Aragón se vinculó a Cataluña en 1137 por el matrimonio de la reina Petronila con el conde Ramón de Berenguer IV de Barcelona y formaron la corona de Aragón. Bueno, aquí la gran mayoría de historiadores discrepan sobre esto. Comentario y sobre el comentario. En Cataluña, que recibe ingentes cantidades de dinero por parte de todos los españoles, de todos los gobiernos que han existido en la democracia, para que les otorguen su voto, pues tiene departamentos enteros de historiadores que están intentando reescribir la historia. Cataluña nunca fue nada, Aragón ya existía. Sí, era un condado. Que Ramón de Berenguer es verdad que se casó con Petronila, pero no era nada, era consorte. Los consortes no son nada. Es como la reina de España. La reina de España es la mujer del rey de España. El marido, que ya se ha muerto, de la reina de Inglaterra, es el marido de la reina de Inglaterra. Pero no pintan nada. Pues Ramón de Berenguer IV, que era un conde, se casó con Petronila, que era una princesa, y el tío, pues con un morro impresionante, pues empezó a firmar como príncipe. Eso, muchos historiadores catalanes, que hay muchos, y con muchísimos medios, y las universidades catalanas, que tienen muchísimos medios, que pagamos entre todos los españoles, pues han aprovechado para decir que Cataluña era un principado. No, Cataluña no era un principado. Gerona sí, pero Cataluña no. Y lo que es un condado no era Cataluña, era Barcelona. Barcelona. Esa es la realidad, esa es la historia. Vuelvo a repetir, cuando juegas con la historia, pues te llevas bofetones. Historia de España. Catedral de Burgos, gótica como muchas otras catedrales de España. Fue Burgos sede del Consulado del Mar de la Corona de Castilla en sus relaciones comerciales con Europa, heredera de la Hermandad de las Marismas de Victoria. Por su parte, la conformación de la Corona de Castilla como conjunto de reinos con un único rey y únicas cortes no se consolidó hasta el siglo XIII. Los distintos territorios conservaban diversas particularidades jurídicas, así como su condición de reino, perpetuada en la intitulación regia, rey de Castilla, de León, de Galicia, de Nájera, de Toledo, señor de Vizcaya y Molina, añadiendo así sucesivamente los títulos de soberanía de los nuevos reinos que fueran conquistando o adquiriendo. Alfonso VII optó el título de Imperator tutis Hispaniae, emperador de toda España. La repoblación de amplia zona entre el Tajo y Sierra Morena relativamente despoblada se confió a las órdenes militares Santiago,
Alcántara, Calatrava, Montesa, que se crearon para parar y controlar ya el terreno conquistado a la invasión que sufrió Hispania por parte de los moros. Estas órdenes de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa, pues eran órdenes militares y religiosas. Y estos eran guerreros, pero guerreros que luchaban sin piedad. Sí, no había piedad. Cualquier ejército, trocito de moros que se encontraban con una orden de esta, sabía que si se enfrentaban a ellos, vivo no iba a salir nadie. Así que solo pensaban dos veces. Y optaban habitualmente por la retirada o ser muchísimo más numerosos que ellos. Pero estas órdenes se nutrían por guerreros tremendamente muy guerreados, que hacían muchas renuncias y hacían muchas cosas. Aún existen en la actualidad y hay unas ceremonias impresionantes. Muy cerca yo conozco Montesa en particular. Se creó la Universidad de Salamanca, fundada como universidad plena en 1252. Una de las más viejas de Europa. No he mirado cuál es la más antigua, pero la Universidad de Salamanca hoy en día sigue teniendo muchísimo renombre. Muchísimo. Los avances cristianos hacia el sur fueron confrontados sucesivamente por dos intervenciones norteafricanas. La de los almorávides, batallas de Zalaca, 1086, y Ucles, 1108, y la de los almohades, batalla de Alarcos, 1195, que unificaron bajo una concepción más rigorista del Islam a las taifas, cuyos gobernantes eran acusados de corruptos y contemporizadores con los cristianos. Vinieron los fundamentalistas. En España se estaba desarrollando una cruzada. Una cruzada. Mientras nosotros vemos en las películas y cosas de estos que hacen los norteamericanos y los ingleses, del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, que no se sabe si eso existió o no existió, el rey Arturo sí que se sabe que existió, que se iban a Jerusalén, que no llegaban a Jerusalén porque allí ya lo habían controlado los musulmanes. Saladino ya lo había controlado y allí no había manera. Pues donde se estaba realizando una cruzada, pero en casa, es decir, en plena Europa, era aquí en España. 800 años de guerra intensa. Pero aparte, es que como somos, pues los reinos cristianos luchaban entre ellos. Sin embargo, la batalla de Navas de Tolosa en 1212 significó una decisiva imposición del predominio cristiano y a los pocos años quedó un único reducto musulmán en la península, el reino nazarí de Granada. 800 años de guerra intensa. Cristianos contra musulmanes. Cristianos contra musulmanes. ¿Qué tenían los cristianos de España? Que guerreaban contra los musulmanes, ganaban la batalla, ganaban la guerra, pero ni destruían los poblados, ni destruían, cogían, eso sí,
tomaban lo que querían, pero ni violaban, ni a no ser que saliese un loco fundamentalista por ahí, no, te dejaban que cultivaras tus campos porque esa era la riqueza para ellos. Porque a partir de ese momento, pues la mitad de tu cosecha iba a ser para los cristianos. La mitad de los animales que tenías iban a ser para los cristianos. De la otra mitad que te quedaba, una cuarta parte iba a ser para tu rey taifa, es decir, tu rey musulmán. Y el resto para ti. Sin embargo, los cristianos europeos que vinieron a la cruzada aquí de España, los querían matar a todos. Y los españoles dijeron que no. La decadencia política y militar de Al-Ándalus fue simultánea a su mayor esplendor en los campos artísticos y cultural. En la actualidad podemos ver el Palacio de la Aljafería, la Alhambra de Granada, Averroes, Ibn Hazán. Y la verdad es que esos 800 árabes, 800 años, pues nos dejaron un montón de cosas buenas, nos dejaron un montón de palabras, había unos científicos espectaculares que se quedaron aquí en España, la inmensa mayoría se quedaron, había lo mejor estaba aquí en España y se quedaron aquí. ¿Qué tenían que volverse? ¿A Mauritania? ¿A los desiertos? ¿Teniendo aquí el paraíso? No, se quedaban aquí. Y los judíos también. Los judíos eran médicos, estudiosos, banqueros. Pero a los reyes no se les olvidó en 800 años que los judíos habían colaborado con los moros y que habían traicionado a los cristianos. Y de ahí posiblemente ese odio visceral que tuvo el dictador Franco hacia los judíos. Y nada, sigamos con la historia. La corona de Castilla, con Fernando III el Santo, conquistó en los años centrales del siglo XIII la totalidad del Valle del Guadalquivir, reinos de Jaén, de Córdoba y de Sevilla, y el reino de Murcia, mientras la corona de Aragón, tras frustrarse su expansión al norte de los Pirineos, estaba obsesionada con el Rosellón. Cruzada albigense, conquistando los reinos de Valencia, de Mallorca, Jaime I el Conquistador. El acuerdo entre ambas coronas definió las respectivas zonas de influencia e incluso enlaces matrimoniales de Alfonso X el Sabio con Violante de Aragón. Todos trastámaras. La repoblación de los cristianos de estas zonas densamente habitadas por musulmanes, muchos de los cuales permanecieron tras la conquista, mudéjares, se realizó mediante el repartimiento de lotes de fincas rurales y urbanas de distintas importancias, según la categoría social de los que habían intervenido en la toma de cada una de las ciudades. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos produjo un intercambio cultural de altísimo nivel. Escuela de Traductores de Toledo, tablas alfonsíes, obras de Raimundo Lulio, al tiempo que se abrían varios Studium Arabicum
et Abricum, Toledo, Murcia, Sevilla, Valencia, Barcelona, y los Studia Generali, que se convirtieron en las primeras universidades, Palencia, Salamanca, Valladolid, Alcalá, Lérida, Perpiñán. Esta mezcla enriqueció muchísimo más a España. La Baja Edad Media, crisis de la Edad Media en España. Mapa del mundo mediterráneo contenido en el Atlas catalán. Como veis, esto con pincitas, ¿eh? Esto sí que es verdad. Libro del siglo XIV y considerado una de las obras cartográficas más destacadas de la Edad Media. Pero en vez de catalán tenían que haber puesto aragonés. Pero ahí se nota mucho la manita. A partir de las vísperas sicilianas, en 1882 la Corona de Aragón inició una expansión por el Mediterráneo en la que incorporó Cerdeña, Sicilia e incluso brevemente los ducados de Atenas y Neopatria. Casi nada. Ya nos estábamos convirtiendo la península, sobre todo la Corona de Aragón, en una potencia marítima del Mediterráneo occidental. En competencia con Portugal, la Corona de Castilla optó por una expansión atlántica basada en su control del estrecho. En 1402 comenzó la conquista de las Islas Canarias. 1402. Comenzó la conquista de las Islas Canarias, hasta entonces habitadas exclusivamente por los guanches. Allí no había ni un moro, ni sabían que allí había unas islas. No existía Marruecos, no aparece Marruecos por ningún libro de historia, aparece Mauritania. La Mauritania. La ocupación inicial fue llevada a cabo por los señores normandos Juan de Betancourt, que rendía vasallaje al rey Enrique III de Castilla. El proceso de conquista no concluyó hasta 1496, culminado por la propia acción de la corona. El desaliento de las zonas de influencia portuguesa y castellana se acordó en el Tratado de Alcasovas, 1479, que reservaba a los portugueses las rutas del Atlántico Sur y por lo tanto la circunvalación de África, que permitiera una ruta marítima hasta la India. La gran mortandad provocada por la Gran Peste en comentario para los hermanos hispanoamericanos. La gran mortandad provocada por la Gran Peste en 1448. ¿Qué creéis? Que los españoles, cuando hubo la gran epidemia de viruela y otras epidemias que llegaron a América, que allí no existían, los españoles no morían, los conquistadores no morían? Claro que morían. Claro que morían. Morían más los indios porque nunca habían tenido una enfermedad de esas, ni nunca habían padecido una peste, que se sepa. Que se sepa. Particularmente grave en la Corona de Aragón, precedida de las malas cosechas del ciclo de 1333, lo mal año primero. Provocaron una gran inestabilidad tanto económica y social como política e ideológica. En Castilla se desató la primera guerra civil castellana, ya empezamos. 1351-1369, entre los partidarios de Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique II de Trastámara. En Aragón, a la muerte de Martín el Humano,
Representantes de los tres estados de la corona eligieron como sucesor en el compromiso de Caspe en 1412 a Fernando de Antequera de la castellana Casa de Trastámara. No es castellana, no se sabe de dónde viene los Trastámara. Esto también hay que cogerlo con pinzas. No es castellana la Casa Trastámara. Yo he hecho por ahí podéis ver un reportaje sobre los Trastámara y no se tiene claro de dónde viene, porque los ingleses, la Casa Real inglesa también es Trastámara. La Casa Real francesa también era Trastámara. No se sabe de dónde viene. O a lo mejor no interesa saber exactamente de dónde vienen. Pero los castellanos lo primero que hicieron fue apropiar esto, igual como he dicho lo anteriormente sobre lo de Cataluña, esto con pinzas. La expansión mediterránea aragonesa continuó con la conquista del reino de Nápoles durante el reino de Alfonso V el Magnánimo. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, los dos Trastámara. Su matrimonio de 1469 siguió la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón. Castilla necesitaba como agua de mayo a Aragón, porque tenía un ejército cansado de guerrear. Cansado de guerrear refiriéndome a que estaban en permanentes guerras, no contra los moros, que también, pero los habían expulsado muchísimo antes que los castellanos. Ellos estaban en otra fase, estaban en época de expansión y conquista. Tenían una flota muchísimo más grande, potente y mejor armada que la de Castilla. Tenían mejor artillería y armas mucho mejores. Estoy hablando de armas de fuego y de otras armas. Entonces Isabel, la católica, que de tonta no tenía nada, tampoco era un angelito. Ella podía optar por dos reinos, por el reino de Portugal o por el reino guerrero de y conquistador de Aragón. ¿Qué pasaba? Que, como yo siempre comento, las guerras cuestan mucho dinero. Y Aragón tenía un ejército muy fuerte, una armada fuerte, una artillería muy fuerte, y Castilla tenía dinero. Pero Isabel la Católica no era ninguna santa. Isabel la Católica, cuando llegó el momento de coronarse, no esperó ni a su marido para coronarse. Y aparte, ella hizo una cosa que no debía hacer. Le sentó muy mal a Fernando el Católico. Nunca se lo perdonó. Que fue tomar la espada, y eso era decir, aquí mando yo, solo mando yo, y voy a mandar yo, y yo soy la que voy a impartir justicia. Y cuando llegó a galope Fernando el Católico, su esposo, la reina ya había sido coronada y ya había hecho todo esto. Pero se querían. Pero Fernando el Católico, igual como esta era así, también se dice que asesinó a su hermano, lo envenenó, para ser ella la reina. El impotente, no sé qué el impotente, no me acuerdo ahora, pues
Fernando el Católico era un adicto al sexo. Y ella estaba enamoradísima de él. Y el culo que veo, culo que quiero, siempre que fuera de mujer. Pero fue un matrimonio muy fructífero, de verdad, muy fructífero. Fue un matrimonio de conveniencia, pero encima, que en aquella época era muy raro, encima se querían. La crisis fue particularmente intensa en Cataluña, cuya expresión política fueron las disputas entre Juan II de Aragón y su hijo Carlos de Viana, aprovechadas por las instituciones representativas del poder local, la Generalitat o la Comisión Permanente de las Cortes y el Consejo del Ciento o Regimiento de la Ciudad, para manifestar el escaso poder efectivo de la monarquía aragonesa tenía sobre el particularismo, pactismo, foralismo de cada uno de sus territorios, donde prevalecían las constituciones, usos y costumbres tradicionales, usages, observancias, sobre la voluntad real. Y tenían toda la razón del mundo, porque en los territorios de la corona de Aragón, pues la noticia corrió como la pólvora, porque su rey, Fernando el Católico, era un rey consorte. Consorte. Allí quien mandaba era Isabel. Isabel. Y la corona de Aragón no estaba contenta. Pero nada contenta. Nada contenta. Simultáneamente estallaron las tensiones sociales entre la busca y la viga alta y baja burguesía de la ciudad de Barcelona. No pasó solo en Barcelona. Es que se lo apropian todo, coño. Pasó en toda la corona de Aragón. La alta y baja burguesía de la ciudad de Barcelona y la revuelta de los países de remensa campesinos sometidos a un régimen de sujeción personal particularmente duro. Esto sí que es verdad, este trocito. Porque esta gente eran los que metían problemas a la corona de Aragón. Y esta gente, al régimen duro que se les sometía, que eran la vanguardia del ejército aragonés. Y caían como moscas. Era una manera muy efectiva de mantener tranquilita a Cataluña. Porque Cataluña siempre estaba, Barcelona, el condado de Barcelona, siempre estaba dando y dando. Y me iba a decir dando por el trasero, por ahí. Y los reyes aragoneses, que de tontos no tenían nada, pues hacían unas levas impresionantes y cualquier niño que era capaz de tocar el tambor de Cataluña, pues sabía que iba a estar en la vanguardia de todas las guerras de Aragón. Y caían como moscas y controlaban, pues así, la natalidad y la población de Cataluña. Y también los nobles catalanes, los que no estaban muy por la labor, que no tenían, que tenían alguna duda de quién mandaba, eran los oficiales que iban en vanguardia, caían como moscas. Caían como moscas. Cuando el ejército contrario ya estaba agotado, era cuando entraban las fuerzas de verdad, los profesionales aragoneses de la corona de Aragón, fieles, totalmente frescos y descansados, y entonces pues te arrasaba. Porque Fernando el Católico, al igual como todos los reyes de Aragón, pues eran reyes guerreros. Granada.
todas las guerras que se desataron en los reinados, en los reinos cristianos. Mientras estuvo Fernando de Aragón como rey de España, quien iba a sofocar esas guerras era el rey. Era un estratega, era un gran guerrero y era muy valiente. Desde niño había estado educado. ¿Por quién? Por los templarios. En muchas ciudades de Europa está Alejandro Magno, el otro y Fernando. Como grandes héroes y guerreros y batalladores de la historia medieval, de la historia antigua. Simultáneamente estallaron las tensiones sociales entre la busca y la viga, alta y baja burguesía de la ciudad de Barcelona, y las revueltas de los payeses de la Remensa, campesinos sometidos a un régimen de sujeción. Bueno, ya lo he leído antes. El debilitamiento de Barcelona y Cataluña benefició a Valencia, que se convirtió en el puerto marítimo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Veis? La mano. Los reyes católicos y los reyes de la Corona de Aragón no confiaban nada en los duques de Barcelona. Nada en absoluto. Hará unos 50 años, en Barcelona hay un monte que se llama Montjuïc. Arriba había una fortaleza militar con cañones, que era la que controlaba toda Cataluña. Desde ahí arriba Cataluña podía quedar reducida a cenizas en 2 minutos. Hay un general, un militar, eso son frases históricas, las estoy citando de memoria, que decía, pero no creáis que de la Edad Media, del siglo pasado, como mucho del otro, que decía que para que Cataluña fuera bien, Barcelona tenía que ser bombardeada cada 50 años. Entonces, ¿qué pasó? Los reyes de la Corona de Aragón eran tremendamente generosos. Nápoles, un reino. Córcega, un reino. Sicilia, un reino. Palma de Mallorca, un reino. Valencia, un reino. Y se enamoraron de Valencia. Se enamoraron de Valencia. Porque la corona y la coronación de los reyes de Aragón no era un sitio fijo. Aunque se coronaban siempre en la Seu, en la catedral de Zaragoza, pero tenían que ir a jurar los fueros a Valencia, sobre todo al reino de Valencia, y no sé si a otro más, antes de un mes. Y en Valencia eran tremendamente finicios, es decir, comerciantes, y comerciaban muchísimo con la seda. Y el debilitamiento de Barcelona y Cataluña benefició a Valencia. No. Os fastidió a vosotros. Valencia prosperó por sí misma, que se convirtió en el puerto marítimo que centralizó la expansión comercial de la Corona de Aragón y alcanzó los 75.000 habitantes a mediados
del siglo XV con un auge cultural que permite definirlo como el siglo de oro valenciano. Es que Valencia dio 2 o 3 papas, la corona, es decir, el reino de Valencia, los Borgia, que no eran tan malos como los pintan en las películas. Eran buenos, lo que pasa es que no eran italianos. Y eran igual como los papas italianos y franceses que habían habido. Tenían hijos, existía la prostitución y estas cosas y la corrupción. Así cuando Lutero, yo soy cristiano, pero cuando Lutero visitó el Vaticano salió espantado de ver que todo lo que predicaba el Papa, los cardenales, los curas, la curia y cosas de estas, era mentira, porque ellos practicaban lo contrario. Y se fue de ahí escandalizado. Bueno, el reino de Valencia era el reino preferido, con diferencia de Aragón, porque en Aragón hace muchísimo frío. En Aragón hace muchísimo frío. Y en Valencia, pues hace una temperatura pues muy buena. Y la tierra es fértil y hay sitios muy bonitos, oye, pero preciosos. Y encima no éramos problemáticos ni somos problemáticos. Somos comerciantes. ¿A quién le vas a dar tú? ¿Le vas a proporcionar tú una cosa o la otra a alguien que te es fiel al 100%? ¿O a otro que te está causando problemas día sí y día también? Pues al que te es fiel. Bien, fin del comentario y sigo. El reino de Aragón, sin salida al mar y centrado en actividades fundamentalmente agropecuarias, limitó su desarrollo económico y social. El reino de Aragón tenía al condado de Cataluña, tenía al reino de Valencia, que sí que tenían salida al mar y utilizaban el puerto de Valencia para todo. Para todo. Los privilegios de los ricos hombres y nobleza laica y eclesiástica impidieron el desarrollo de una burguesía pujante y su peso relativo en el equilibrio entre los estados de la corona aragonesa disminuyó. Disminuyó porque Fernando el Católico se pasó mucho tiempo pacificando pues cada reino que se levantaba. Fernando el Católico. Y tenía que estar permanentemente el rey de Aragón discutiendo contra la nobleza castellana. Y su mujer, la reina de Castilla, Isabel, la católica, calladita, a su lado. ¿Os imagináis a un rey conquistador teniendo que dar explicación a los nobles castellanos? ¿Que te están diciendo que eres consorte porque a ellos les da la gana? A un rey conquistador, luchador, que tiene mejores armas y mejores soldados que vosotros, y que tiene más reinos que vosotros sois más, pero si él junta a todos los suyos, ¿os puede conquistar a vosotros? ¿Y él aguantando? Y claro, él, como no se fiaba un pelo, pues él tenía sus personas de confianza que prácticamente eran los que reinaban en la corona de Aragón, porque él iba poco. Porque él no se fiaba de nadie. En 1479, con la subida al trono de Fernando el Católico II, hijo heredero de Juan II, el rey y consorte de Castilla, y consorte, como os he explicado antes,
por su matrimonio con Isabel la Católica, las tensiones sociales se redujeron, incluida la conflictividad campesina. Sentencia arbitral de Guadalupe de 1486. El creciente antisemitismo, es decir, el creciente odio hacia los judíos, estimulado por predicadores católicos como San Vicente Ferrer o Arcediano de Écija, había explotado en la revuelta antijudía de 1331 que al provocar conversiones masivas originó el problema del converso. Bien, San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer era un tío súper culto, muy culto, muy culto. Arcadio de Écija era también una persona muy culta y muy leída. Ellos daban varias razones sobre los judíos. La traición cuando la invasión musulmana. Y después, como frailes que eran católicos, pues había una tesis en aquella época en todo el mundo cristiano que no querían a los judíos ni verlos ni en pintura, porque ¿quién crucificó a Jesucristo? Los judíos. Entonces, hubo un movimiento porque la iglesia empezó a predicar eso. Empezó a predicar y a predicar y a predicar, y Vicente Ferrer era un buen predicador y Arcediano de Écija era también muy buen orador. Y entonces desde las iglesias pues se contaba todo eso al pueblo y el pueblo pues se indignaba. La discriminación de los cristianos nuevos por los cristianos viejos, que llegó incluso a la persecución violenta, revuelta anticonversa de Pedro Sarmiento en Toledo en 1449 y suscitó la creación de la Inquisición española en 1478. Hasta aquí. Pues bien, amigos, como podéis ver, el tema de los judíos es que encima controlaban el dinerito, por menos el rey de Francia se cargó a todos los que pudo, a todos los de Occitania y a todos los cruzados, por mucho menos. Y aquí les dieron dos opciones. O te conviertes al cristianismo o te vas. Y exactamente a los musulmanes lo mismo. O te conviertes al cristianismo y reniegas de tu fe, o te vas. Porque España era un reino cristiano. Y porque Europa se estaba configurando sobre la base judeo-cristiana. Y Europa toda era cristiana. Y en esos momentos no había ninguna secta. No había salido aún ninguna secta. Todos eran cristianos y muy cristianos. Así que si era judío o era musulmán, pues tenías dos opciones.
o hacer una renuncia pública y por escrito de tu fe, bautizarte, renegar de tu fe públicamente y bautizarte, o marcharte. Y los musulmanes, dos pares de lo mismo. Tenías que hacer una renuncia pública de tu fe, bautizarte o marcharte. Y a España, a eso no le benefició nada, porque perdió un montón de población. Y con ellos, aunque fueron pocos, porque la mayoría se quedaron aquí, pero se marcharon economistas, podríamos llamarlos en la actualidad economistas, banqueros, matemáticos, médicos, estudiosos, gente de ciencia, élite, pero se marchó también un montón de gente de gente normal y corriente. Pero eso fue la primera expulsión. La segunda fue aún más fuerte. Más fuerte. Pues amigos, pues historia de España. Historia de España. Y estamos ya en la Edad Media. En plena Edad Media. En plena Edad Media, amigos. Antes estábamos en la Baja Edad Media y ya estamos en la Edad Media. Pero España iba tremendamente adelantada a los otros países de Europa. Y solo como países había 3. Unas islitas que se llaman Inglaterra, Gales, Escocia, una parte de Irlanda, Francia y España. Lo demás eran principados, ducados, marquesados, condesados y cosas de estas. Y poco más. Y poco más. Y después, al sur, estaba el mundo musulmán, que después de 800 años de una guerra de alta intensidad contra España, pues habían perdido de una manera calamitosa. La gran suerte que tuvieron, y esto es un adelanto ya, la gran suerte que tuvieron es que un señor que se llama Colón convenció a los reyes católicos, sobre todo la reina, y tropezó con una islita ahora en el Pacífico, y antes también, y sin saberlo descubrió un nuevo continente. Porque si no, España se hubiera expandido hacia abajo. No se hubiera o hacia Europa o hacia abajo. Posiblemente, con lo fuerte que era España en aquella época, se hubiera podido expandir hacia abajo y hacia allá. Pero lo hubiera hecho posiblemente en 2 partes. Se hubiera expandido hasta Egipto, lo hubiera controlado todo, hubiera expulsado a todo el mundo, mira, tendríamos petróleo, gas y de todo, y no tendríamos por ahí cosas de estas. Pues nada, amigos, pues mañana más, y queda aún mucha historia que contar. Y vuelvo a repetir, esto es historia pura y dura. Esto no es Wikipedia. Os recomiendo siempre que recurráis a los libros de historia y que leáis.
Bueno, amigos, para mí es un placer enorme estar aquí con vosotros. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia. Y nada, os deseo a todos que tengáis mucha salud. Y mañana más. Que Dios os bendiga. Hasta mañana.